Muy buenas, bienvenidos a otro programa más de Fibranet La Grada en este lunes, como siempre ya programa nada más y nada menos 26, en este lunes 16 de marzo de 2026. Y hoy tenemos a uno de los entrenadores también de la preferente autonómica, como es Pedro Molina, entrenador del Ciudad de Murcia. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. Nada, gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí. Bueno, muchas cosas que hablar, muchas cosas que comentar. Una preferente que es verdad que muchas veces lo decimos, que si la quiniela dijera vamos a hacer la jornada de la preferente mejor que la de primera y segunda división, habría menos acertante, o el que ganaría más. Sí, no, una categoría muy complicada, muy igualada. Es imposible prácticamente predecir el resultado de ningún partido porque desde el primero al último puede ganar cualquiera, todo el mundo compite y muy complicado, la quiniela muy complicada. Bueno, y Pedro, ahora lo comentaremos, nos va a venir muy bien. Bueno, antes de comenzar y empezar un poquito de ese proyecto, ¿no? ¿Cómo te llega la oportunidad esta temporada en la Ciudad de Murcia? Bueno, pues el entrenador anterior salió la última semana, primera, segunda semana de noviembre. Se hizo cargo del equipo Carlos Murcia, director deportivo, un par de jornadas. Bueno, estuvimos hablando sobre el equipo y la posibilidad. Y tenía muchas ganas, me apetecía mucho coger el equipo, un equipo con historia, con una afición detrás increíble. Conocía a toda la plantilla y creía que había opciones de estar más arriba, de salvar al equipo y lo sigo creyendo, por supuesto. Tenemos un equipo que no se merece el puesto que está ahora mismo en la clasificación. Y pues empezamos ya por finales de noviembre con muchas ganas, mucha ilusión y mucho trabajo por delante. Ahora lo comentaremos, pero está la zona de abajo está que arde. Está que arde, sí. Está todo muy apretado en pocos puntos y bueno, hasta el final de liga creo que no se va a decidir. Pues bueno, eso ahora lo veremos ahora. También hablaremos de la primera federación, también del fútbol, del polideportivo con el baloncesto, como siempre, de la tercera división, donde ya la tocaste, ¿no? De segundo entrenador, lo hablábamos fuera de cámara. Sí, estuve un año en tercera división con David Sánchez en el Imperial de segundo entrenador. Y bueno, eso fue hace 4 o 5 años y hace ya por lo menos 10 o 12 estuve también de preparador físico en el antiguo Pinatar, que ya no existe, el Fútbol Club Pinatar. Estuve 2 años en tercera división también. Esa tercera división, ¿no? Ahí jugaba ahí en el campo de San Pedro Pinatar y luego en el Pinatar no. No, jugábamos en el José Antonio Pérez. En el José Antonio Pérez, ¿no? De toda la vida. De toda la vida. Sí. Ese buen campo, ¿no? Muy buen campo, además tiene el césped renovado hace 2 o 3 años y es un campo con unas dimensiones espectaculares. Las instalaciones las renovan prácticamente todos los años y muy bien. Muy buen campo. Pedro, ¿de dónde es natural tú? Yo de San Pedro, de San Pedro, ¿no? Sí, por eso lo conozco muy bien. Sí, tiene muy buenas instalaciones. ¿Y este año ahí sabes tú más o menos el equipo, el club cómo está? Sí, el equipo, bueno, ahora es el Atlético Pinatarense, el equipo de ahí del pueblo, un equipo que se fundó un poquito después. Y bueno, está peleando por subir a preferente en primera autonómica, está haciendo una temporada espectacular. Lleva un equipo con mucha gente de la casa y está haciendo un año muy meritorio. Bueno, pues veremos a ver, sobre todo ese Pinatar, ese año de ascenso también de juveniles, de la División de Honor, ¿no? Sí, esa temporada... sí, el año pasado tiene un temporadón espectacular, están disfrutando de una categoría que es la élite de los juveniles y bueno, están luchando por mantener la categoría también, pero es una categoría muy difícil, pero oye, para disfrutarla, claro que sí, su debut. Bueno, pues luego el preferente, como siempre hago, no sé si lo has visto algún programa que sí, que nos sigue mucho, algún reto haremos, ¿no? A los chavales, si se consigue la permanencia, nos lo llevamos para allá, para San Pedro, ¿no? Que hay buenas playas. Sí, buenas playas, sí. Que lo tenemos aquí en San Pedro Pinatar. Pues bueno, pues ya sin más preámbulos, con Pedro Molina, el entrenador del Ciudad de Murcia, vamos a comenzar este Fibranet La Grada y comenzamos con los equipos que están más altos, la primera federación, con el Real Murcia y con el Fútbol Club Cartagena. Bueno, pues comenzamos la primera federación con estos resultados, que fíjate que de momento no podemos decir ninguna alegría, sobre todo con el conjunto grana, con el Real Murcia, con estos resultados. Jornada 28, Gimnástica Tarragona 0, Sabadell 0, Europa 5, Betis Deportivo 2, Villarreal B2, Juventud de Torremolinos 2, Fútbol Club Cartagena 0, Club Deportivo Teruel 0, Sanluqueño 1, Club Deportivo Eldense 4, Sevilla 1, Antequera 1, Alcorcón 0, Algeciras 0, Tarazona 1, Atlético Madrileño 4, Ibiza 0, Marbella 1 y Hércules de Alicante 2, Real Murcia 0. Bueno, Pedro, resultados que te llamen la atención de esta primera federación, este grupo segundo, que bueno, ya estamos viendo que la igualdad triunfa en esta categoría. Sí, sobre todo, bueno, el póker de goles que ha hecho el Europa, ¿no? Que no es muy común, aunque el Betis Deportivo sea un equipo que está abajo. Sí.
pero es muy complicado meter 5 goles en una primera federación. La verdad que es un resultado muy llamativo, como pueden ser también los 4 goles del Atlético madrileño, más fuera de casa, en el campo del Tarazona, que siempre es un campo muy complicado de jugar de visitante. Y bueno, son resultados muy llamativos y por supuesto también el 2-0 del Hércules Real Murcia, ¿no? Un Real Murcia que mereció mucho más, sí. y quizás sea un resultado demasiado severo pues sobre todo para todo lo que hizo en el primer tiempo. Sí, sobre todo un primer tiempo que ahora lo veremos en el resumen, que estuvo muy bien, con una gran primera parte, creo la mejor primera parte de la época de Curro Torres, incluso sí. Los últimos partidos de Adrián Colunga. Y bueno, ya ahora lo veremos en el resumen. Y bueno, y también dejamos destacar sobre todo, quizás, como decías tú también, esa derrota, ¿no? del Ibiza, que este año tampoco está haciendo bien por parte del colista, el Marbella Club de Fútbol. Sí, bueno, el Marbella que ya consiguió puntuar contra el Real Murcia entre semana, en su partido intersemanal, sí. Que parece que va un poquito al alza y bueno, es que es una categoría también muy igualada en la que cualquiera puede ganar, ¿no? Y fíjate, el Marbella pues ya lleva 2 resultados positivos consecutivos y cualquier equipo te puede puntuar en cualquier campo. El equipo de David Cabello, y bueno, vamos a ver la clasificación, que es lo que le faltaba también al Real Murcia, es que en esa mala racha, ahí ponemos la clasificación, visto, esa mala racha, encima de todo, se cogieran vida, ¿no? Los equipos de abajo, meterse más. Sí. Y bueno, vemos la clasificación ahora mismo con estos puntos: líder en solitario, Ben 51, Sabadell, segundo clasificado, Atlético madrileño, tercero clasificado, 47 puntos Europa, cuarto el Dense, 47, Teruel con 42, que está siendo la revelación, el equipo de Vicente Parra, sexto clasificado Villarreal B, 41 Antequera, Hércules de Alicante con esta victoria se pone con 40, 38 Ibiza, Algeciras 38, y aquí sí que nos ponemos Alcorcón 37, Juventud Torremolinos 36, y cuidado, Tarazona 34 puntos, próximo rival del Real Murcia, ojo, partido domingo a las 8:30, Estadio Enrique Roca, cuidado con este partido, y Dinasti Tarragona 34, el Real Murcia en descenso con 33, y ya con 6 puntos menos, Sanluqueño, Marbella con 25, Betis Deportivo con 25 y Sevilla Atlético con 22. Bueno, Pedro, una clasificación que incluso el más optimista seguro que podría pensar que con una racha de 3 o 4 partidos buenos, una buena racha como sacó ya Colunga, podría estar más arriba, por ejemplo el Real Murcia o el Fútbol Club Cartagena meterse dentro, pero sobre todo por el juego del equipo grana deja muchas dudas. Sí, pero ya se ven brotes verdes, ¿no? Sí, es verdad que en los inicios de Adrián Colunga, cuando incluso todavía era entrenador interino, el equipo tuvo una reacción muy positiva. Sí. Luego, bueno, pues por circunstancias se vino un poquito abajo, ha llegado Curro, se ha vuelto a ver una reacción positiva. Es cierto que después del primer gol quizás el equipo se apaga un poco, no sé si vuelven los fantasmas a la cabeza de los jugadores, que al final la dinámica con la que uno viene sí. te suele marcar mucho pues, el pensamiento y lo que vas a hacer después. Pero sí, es una racha difícil de cortar, pero es cierto que ya se ve algún brote verde y yo creo que con trabajo y el equipo, con la plantilla que tiene y el trabajo que seguro hará Curro ahora, el equipo saldrá de esa situación seguro. Pues el que también está por la parte de arriba, sobre todo el Sabadell, ¿no? Intratable también, un equipo que está siendo la sorpresa, pero fíjate, de los equipos recién ascendidos, los 5 recién ascendidos, dijéramos que se han metido en este grupo, de momento, excepto el Torremolinos, que está en la parte baja, junto al Tarazona, que también le ha dado un bajón, Sabadell líder, Europa tercero y el Teruel quinto, nada más y nada menos. Sí, no es nada fácil, recién ascendido y fíjate, está pues luchando por meterse en el fútbol profesional, ¿no? En la segunda división. La verdad que tiene mucho mérito la temporada de cualquiera de estos 3 equipos. Bueno, pues veremos a ver, ya después de ver esta clasificación que lidera el Sabadell y que termina el Sevilla Atlético, vamos a ver con el primer resumen, nos vamos al Estadio Municipal Cartagonova y lo estamos viendo, Pedro, un Municipal Cartagonova, bueno, mejor dicho, sí, Municipal Cartagonova que recibía nada más y nada menos que a un Club Deportivo Teruel que venía quinto, era duelo entre equipos de la zona alta, el equipo sorpresa de Vicente Parra, que sí que es verdad que fuera de casa le cuesta un poquito porque estamos acostumbrados el equipo de Parra al Pinilla, y bueno, el Fútbol Club Cartagena que iba a empezar pues bueno, con esas ardiles, con esa gran acción que iba a ser una de las más claras del partido, con esta doble parada que teníamos, no sé si no me equivoco, al portero, uno de los porteros ex del Real Murcia, no el Luis López, si no me equivoco, que estuvo en la cantera del Real Madrid, de la fábrica, y bueno, y un Fútbol Club Cartagena que sí que es verdad que con las llegadas de invierno ha dado un plus, ¿no? Ha sabido acertar, ¿no? En
esos fichajes, sobre todo ya ahora hablaremos porque va a haber muchas acciones de VAR, Pedro, pero bueno, un Fútbol Club Cartagena que con la llegada de Íñigo Vélez sí que se ha notado ese cambio. Sí, la verdad que el equipo ha reaccionado, el equipo vuelve a mirar a la zona alta de la tabla. Ya ganó el Super Derby, ¿no?, contra el Real Murcia, sí. Un partido también que aparte de darte 3 puntos te da un extra de confianza y facilita siempre el trabajo venidero. Y bueno, parece que el Cartagena pues vuelve otra vez a aspirar al ascenso, que es su sitio, es verdaderamente su sitio. Pues vemos la primera acción, que iba a ser el gol de Rubén Serrano en ese remate, pero bueno, ya sabemos todo lo del VAR, que todos los goles tienen que ser revisados, y en esa acción iba a decir que iba a rozar el delantero del Fútbol Club Cartagena, ahí lo estamos viendo, ahí, y ese roce iba a hacer invalidar que estuvieran fuera de juego Rubén Serrano. Pedro, primera cosa que le pregunto a todos los invitados, y mira que vosotros preferente en tercera no lo tenéis, ¿a favor del VAR o en contra del VAR? Bueno, a favor del VAR, pero siempre que se use pues responsablemente, ¿no? Sigue generando alguna duda porque, bueno, al principio se dijo que era solo para acciones que fueran determinantes, para acciones que sean muy claras de pitar, y es verdad que jornada tras jornada pues nos sigue generando alguna duda, pero realmente pues es una herramienta que sirve para solucionar el error humano que puede cometer un árbitro en directo, y siempre es positivo. Todo lo que sea solucionar un error es positivo. Pues lo estamos viendo. Otra de las llegadas también del Fútbol Club Cartagena, la portería era de Rubén Galvez, que fuera portero del Recreativo de Huelva, no Luis López. Luis López está en el Tarazona, ese Deportivo Tarazona. Y bueno, y esa acción que llegaba por parte de Chiqui, también la segunda parte, también la entrada, lo estamos viendo a bien de Kevin Sánchez, que está siendo uno de los jugadores pues también más activos de esta plantilla del Fútbol Club Cartagena, y muchas llegadas, y al final el día cuando no tienes para meter, que mira ahí como se lamentaba el capitán, uno de los capitanes del Fútbol Club Cartagena, Pablo de Blasi, el argentino, y bueno, ahora el Fútbol Club Cartagena, que a pesar de no conseguir la victoria, está metido en la pomada, 40 puntos contra un rival, empate a 0, que le tiene ganado, si no me equivoco, el Golaveras, y que bueno, de momento, para saber cómo venía el conjunto albinegro, está sacando puntos, ¿no, Pedro? Sí, a ver, queda muchísima liga por delante, la zona alta está muy comprimida, y vamos, yo estoy convencido de que el Cartagena, fíjate, esta semana contra el Teruel, el partido que hizo, un rival directo que a priori nadie se esperaba, pero que, sí, fíjate, un rival directo. Entonces, yo estoy convencido que el Cartagena se va a meter en la zona de playoff seguro, va a terminar la temporada ahí seguro. Pues ahí vemos el gol de Joseda, que iba a ser anulado, el jugador del conjunto del Club Deportivo Teruel, adelantado, bueno, la cosa que tenemos del VAR, ¿no? Luego lo verás, ahora después también lo veremos, y bueno, esa acción que iba a ser invalidada por ese gol con el lateral del Club Deportivo Teruel, y bueno, el equipo de Íñigo Vélez pues iba a tener con esa entrada también de Alfredo Ortuño en los últimos instantes, esos centros de remate para intentar batir la portería de Rubén Galvez, y bueno, al final pues iba a ser ese empate a 0, muchas ocasiones también para el Fútbol Club Cartagena. Y aquí en esta acción, como decía Vicente Parras, que saliera Rubén Galvez, pues iba a acabar el partido, empate a 0, gafas en el marcador, en el Municipal Cartagonova, entre Fútbol Club Cartagena y el conjunto del Club Deportivo Teruel, el conjunto del que juega en el Pinilla. Bueno, pues la verdad es que de momento esa cabeza, ¿no?, con otros temas extradeportivos le está sirviendo, ¿no, Pedro?, para el Fútbol Club Cartagena estar en la pomada y, dijéramos, arreglar esa mala racha que había tenido además la destitución del entrenador del conjunto del Fútbol Club Cartagena. Sí, bueno, la llegada de Íñigo ha sido positiva. Es verdad que presentaron otro entrenador también, sí, tuvieron ahí un pequeño, bueno, vaivén, no se sabía muy bien. Ya sabemos también la situación extradeportiva que tiene el Cartagena. Sí. No sé por qué tomaron la decisión de traer otro entrenador, y al final, bueno, pues no sé si la decisión de traer a Íñigo Vélez fue más improvisada o más trabajada, pero desde luego ha sido positiva. El equipo, sí, ha respondido, como hemos visto en el resumen, en un empate a 0 donde el Cartagena tuvo, no sé, 15 o 20 ocasiones de gol. A veces que la pelota no quiere entrar, pero el equipo va hacia arriba, está en buena dinámica y sí, lleva muy buena racha. Y bueno, y después de ese empate,
bueno, positivo que tuvo el Fútbol Club Cartagena. Nos vamos al otro lado del puerto, nos vamos al estadio Enrique Roca de Murcia, mejor dicho al José Rico Pérez, al equipo que juega en Enrique Roca. Y bueno, una derrota 2-0 del Hércules de Alicante, como decíamos, ¿no? Pedro, donde el Real Murcia sí que es verdad que hizo de las mejores primeras partes, sobre todo de la era Curro Torres, y que al final, pues bueno, esa mala dinámica, esa mala racha, sobre todo, esta es la ocasión más clara del partido, mano a mano que tiene Joel Jorquera, y la parada que también que hace Vlasic, el portero internacional con el Eslovenia sub-19, nacido en Alemania y canterano del Colonia. Así, fíjate los fichajes, cuántas vueltas que da el fútbol. Es verdad que iba a llegar aquí algunas acciones, es verdad que sí el Real Murcia en defensa, pero bueno, tú que lo has vivido, Pedro, porque es una posición un poco parecida, bueno, ¿cómo estás viendo sobre todo esta trayectoria que está teniendo el Real Murcia, 2 puntos de 30 posibles? Es complicado cuando tienes una plantilla a priori hecha para ascender, es complicado verte en esa situación peleando por puestos en los que no te imaginabas, pero tiene una plantilla de calidad y yo estoy convencido de que el equipo saldrá de esa situación. Al final es verdad que lleva muy poquitos puntos en los últimos partidos, pero realmente si miramos la clasificación está a 9 puntos del playoff, que puede parecer una quimera, pero son 3 partidos, la categoría está igualadísima y esto es enganchar un par de partidos. Los jugadores tienen que mentalmente limpiar la cabeza, quizá olvidarse de la racha que llevan, porque la racha que llevan no tiene por qué determinar lo que vayan a hacer después. Creer en su trabajo, creer en la calidad que tienen y en el grupo, y seguro que sacarán la situación adelante. Aquí iba a haber un posible penalti, miramos primer gol de Alberto Toril, que también es verdad que le da mala suerte en pocos minutos y llevaba 0 goles, iba a hacer un doblete en el partido de hoy. El ex jugador del Córdoba, del Real Murcia, el delantero del Hércules de Alicante, que reclamaba un posible penalti, bueno, que para el colegiado no iba a haber nada punible, o no lo veía yo tampoco, ¿verdad? Lo veo tan claro para poder pitar penalti. Y bueno, y en esta acción, en este remate de cabeza que iba a llegarle para el conjunto del Hércules, ahí Toril, la defensa un poco se entiende del balón, y Toril ahí el más listo para meter el 2-0, y ya sí que es verdad, con un Real Murcia, como decías tú, que después del primer gol le volvieron los fantasmas. Sí, después del primer gol se apagó un poquito, no sé si, como decimos, porque llegaron los fantasmas o, bueno, el Hércules también supo aprovechar su ocasión. No es fácil muchas veces que el defensa esté atento a rechace, normalmente el delantero suele estar muy vivo, el defensa una vez que ve el tiro a puerta ya cree que es trabajo del portero, y es que es una situación que por más que se trabaje, sí, casi todos los partidos en este tipo de acciones vemos que el delantero se anticipa, es complicado. Pero bueno, el Real Murcia pues realmente tuvo sus ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, y fue una auténtica pena que no resolviera el partido ahí, como suele pasar cuando se perdona a un rival, pues muchas veces se acaba pagando. Pues 2-0, sigue la mala racha, victoria, 800 espectadores, 800 personas que fueron hacia Alicante, y también eso es lo mejor que tiene el Real Murcia, que es la afición, Pedro. No, el Real Murcia tiene una masa social, pues quizá la más grande de la región de Murcia, bueno, junto a Cartagena seguro, pero tiene una afición increíble, un estadio de primera división que es capaz de meter 10-12 mil personas, es una afición que no está acorde a la categoría, ¿no? Es una afición totalmente de primera división, y que seguro que con el tiempo y con el trabajo pues acabará llegando a su sitio natural. Bueno, de hecho, este partido contra el Hércules pues, es un partido de primera división, ¿no? Son 2 equipos históricos y realmente su sitio está mucho más arriba. 15.000 espectadores en el Rico Pérez de Alicante. Y bueno, yo quería preguntarte, lo decíamos también fuera de cámara, bueno, Pedro, que una cosa es como ahora lo hablaremos con el Ciudad, cuando el equipo está abajo y es un equipo que sabías que va a sufrir, y otra cosa es un equipo hecho a base de talonario, con fichajes como Flaco de 500.000 euros y que se encuentra ahí abajo. Para un entrenador, ¿cómo se trabaja, sobre todo, un hábitat que no están acostumbrados los jugadores? No es fácil porque el jugador tiene que entender que el contexto es diferente al que se había imaginado cuando llegó, pero lo más importante es trasladarle al jugador que el partido que se va a jugar el próximo domingo es el importante, no tiene que ver más allá de allí, no tiene que ver la clasificación, no hay que obsesionarse con resultados, hay que obsesionarse con trabajar bien, con tener confianza, con saber lo que se está haciendo, tener los conceptos claros y poder superar al rival más inmediato, el de esta semana, el del domingo, y a partir de ahí, como dice muchas veces el Cholo, que lleva razón, ¿no? Ir partido a partido. Si uno ve la clasificación, pues se puede agobiar un poquito quizá, pero el jugador tiene que pensar semana a semana y no ir más allá del resultado de esta semana. Y a la hora de sobre todo los delanteros, vemos que habrá ocasiones, ¿cómo se habla sobre todo de ese mal acierto, o a la hora de cara a puerta, cómo se trabaja? Bueno, con la mentalidad. Al final, pues
puedes trabajar muchas finalizaciones, muchas acciones combinadas, puedes tener automatismo en ataque para superar al rival, dependiendo de lo que vayas viendo cada semana y del rival al que te enfrentes, de por dónde meterle mano, ¿no? Pero al final, pues, meterla o no meterla, pues muchas veces es cuestión de acierto en ese momento y más a estos niveles que son futbolistas profesionales, que no estamos en formación, pues por mucho que trabajes realmente son futbolistas que tienen ya la calidad para hacerlo y pues más bien depende muchas veces del tema mental también, de cómo estén ese día y de tener la tranquilidad suficiente de poder definir bien, pero no por trabajar la finalización de cara a puerta te garantiza que vayas a meter más goles el domingo, sobre todo, ya te digo, en este fútbol profesional. Bueno, pues de momento partido importantísimo que tiene el próximo domingo a las 8:30, cierra como siempre la jornada de Primera Federación, Real Murcia frente a Sociedad Deportiva Tarazona, 34 puntos, Tarazona fuera de descenso, Real Murcia 33 en descenso, partido que si es una final, decíamos siempre que es final o no final, es una final, dos duelos directos, además lo decía ya esta semana salía Pedro León en sala de prensa, además yo para mí, en mi opinión personal, hablaba muy bien de la situación del equipo y que bueno, y que sobre todo que es una final y que el objetivo es salvar la categoría. Sí, bueno, el objetivo fundamental y el más cercano, el más inmediato es salvar la categoría por la situación en la que está, pero ya te digo, lo importante es ganar al Tarazona, ganar esta semana en casa, hacerse fuerte ahí y a partir de ahí ver seguro el futuro con mucho más optimismo. Pues veremos a ver lo que pasa en esta Primera Federación. Con esto cerramos y ahora sí, que nos vamos al fútbol del barro, que ahora después te preguntaré, pero ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora vamos a la Tercera División, que ha cambiado mucho, ¿no? De aquellos 2 años al nuestro, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ha cambiado porque es una categoría donde hay muchos chavales jóvenes, muchos promocionan, van hacia arriba, es una categoría complicada donde es difícil también mantenerse y de un año a otro las plantillas cambian, los juegos cambian, los entrenadores cambian, los equipos cuando no hay ascenso suben más, cuando no suben menos, los descensos, es una categoría y es tan igualada que realmente no te encuentras equipos, digamos, que estén toda la vida en tercera, ¿no? Es una categoría pues muy, muy cambiante, como dices. Pues vamos a ver ahora, si no, sin más preámbulos, a ese fútbol de barro nos vamos a que nos gusta a nosotros, que es la tercera y la preferente. Vamos con la Tercera División. Pues vamos con esa Tercera División, con estos resultados que vamos a ver en pantalla, la 26, pues qué programas que tenemos, con los siguientes resultados: Real Murcia Imperial 3, Muleño 0, Águilas B 1, Club Deportivo Cieza 0, Yeclano Deportivo B 2, Fútbol Club Cartagena B 0, Minerva 0, Olímpico Totana 2, Pulpileño 1, Balazul 1, El Palmar 1, Santa Cruz 3, Caravaca 0, UCAM Murcia B 2, y Deportivo Marítimo 1, Unión Molinense 1. Y por último, esa victoria 5-0 del Mazarrón 5, Santomera 0. Muchos resultados, muchos partidos de los que comentar, ¿no, Pedro? Sí, la verdad que hay resultados un poco llamativos, como puede ser, por ejemplo, el Yeclano, que por fin ha logrado una victoria, aunque lleva mucho tiempo compitiendo bien. Es un equipo que está abajo, pero compite muy, muy bien. Le ha ganado 2-0 al Cartagena de Raúl Guillén. Y bueno, el 5-0 del Mazarrón, que bueno, es un equipo de arriba contra un equipo de abajo, pero es muy difícil hacer 5 goles, como decíamos también en la Primera Federación. Muy difícil hacer 5 goles, llegaron muy temprano y bueno, un resultado muy, muy llamativo porque el Santomera también es un equipo con una plantilla que compite muy bien. Y bueno, en la categoría pues ya sabemos, está tan igualada que el resto de resultados pues, es que son más o menos normales porque da igual para qué lado te decantes porque al final son equipos muy competitivos y son resultados que pueden salir. Yo sí que quería comentar, sobre todo a lo mejor ese empate del Marítimo. El Deportivo Marítimo. Sí. Empate a 1 con el Unión Molinense ahí en la Torre, un equipo que es joven, el equipo de Paco García y de Isaac Llobé, pero que suele ser en su casa y el Municipal de la Torre, que los Alcáceres ha hecho fuerte frente al Molinense. Sí, pero a mí no me sorprende del todo ese resultado porque Paco le ha dado otro giro al equipo y un entrenador que trabaja muy, muy bien los equipos. Y el Deportivo Marítimo ha dado un cambio espectacular y yo creo que va a salvar al equipo, vamos. No, es un resultado que, además, en la Torre del Rame es un equipo que juega en un campo muy pequeñito, es muy difícil competir allí y es un resultado que realmente me podía esperar.
¿Estabas tú en esa temporada? ¿Puede ser que estuviera Paco García en el Real Murcia? ¿Coincidieras con David? No, ¿quién estaba en el Real Murcia en esa...? Estaba Mario Simón. Mario Simón. En el primer equipo. El primero Mario Simón. Mario Simón. Entonces fue la época de Agustín Ramos. Estaba correcto, Agustín era presidente. El presidente, sí. Correcto. Sí, estaba Agustín Ramos de presidente. Y bueno, aquí luego después de eso para contar... vamos a poner ya música antigua, los recuerdos, pero bueno, hablando ya más de la tercera división, sobre todo también llama la atención la victoria, ¿no? La victoria del Águila de Juan Andreu, esa victoria 1-0 frente al todopoderoso líder del Club Deportivo Cieza, y la victoria también del Imperial, que hace que se ponga a 6 puntos con un partido menos, y puede ser el Águila B quien ponga salsa en el primer puesto, porque es que este próximo miércoles está el partido aplazado entre Real Murcia y Águila, que si gana el Imperial se pondría a 3 puntos nada más del todopoderoso Cieza, que veíamos que estaba hace 3 jornadas 9 puntos, 12. Sí, que a lo mejor se da por ascendido, ¿no? Y fíjate, se vuelve a comprimir todo. El Real Murcia Imperial, que lleva, no sé si son 5 o 6 victorias consecutivas, lleva una racha espectacular. Y el Cieza, que lleva, si no me equivoco, 2 empates y esta derrota, lleva 3 partidos consecutivos sin ganar, pero es un equipo que muy solvente durante todo el año, con un plantillón espectacular. Con Ranco a la cabeza y bueno, un equipo que está hecho para ascender. Entre ellos dos es verdad que parece que va a estar el primer puesto porque el Real Murcia le ha recortado distancia, pero bueno, es muy difícil competir en el Rubial y el Águila al final es un equipo fuerte, con una plantilla joven pero muy competitiva, tiene un entrenador espectacular y es un resultado pues que puede ser un campo, digamos, donde pinchar, ¿no? El Cieza es un equipo que no suele pinchar, pero si pincha poquitas veces, una puede ser en el Rubial. Pues vamos a ver esa clasificación, como decíamos, que se va a apretar más todavía con el primer puesto, con el Club Deportivo Cieza en ascenso directo, 59 puntos, segundo el Imperial con 53, con un partido menos, como decimos. El próximo miércoles no juegan en el Rubial, juegan en la ciudad, bueno, en el campo anexo del Águila, ahora mismo no me sale el nombre, el Real Murcia Imperial el próximo miércoles a 18, frente a fuera en Águila, con el Águila B, y fíjate que puede ser el Águila B quien ponga salsa al primer puesto. Tercer clasificado Molinense, 48 puntos, cuarto clasificado Olímpico Totana con 45, quinto el Mazarrón con 43, y ahí el UCAM B, que no sé qué, el equipo de Sergio Sánchez, que no se quiere despegar, con 41, ya seguido con 38 también el Santa Cruz, y ya pues, Atlético Pulpileño, Cartagena B, Minerva, y bueno, y aquí sí que es verdad que a partir del Balazul, quizás un poquito más el Palmar, 27 puntos en descenso, bueno, mirando más para abajo y para arriba el Palmar, el Deportivo Marítimo con 25, Santomera con 23, Caravaca con 23, Muleño con 21, y con esa victoria también que le da vida, fíjate, el equipo de Sergio Giorgio, con ese llegado Deportivo B, 20 puntos, así que 3 puntos nada más. Si decíamos que estaba apretado el descenso preferente, aquí también está muy apretado para la tercera. Sí, está todo muy comprimido, desde el último hasta salir del descenso solo hay 3 puntos, que es un partido. Fíjate, Santomera, Deportivo Marítimo ya un par de puntos más, pero está todo muy apretado y cualquiera se aventura a decir quién va a bajar, ¿no? Muy, muy complicado. Y luego también pues, la parte de arriba, como decimos, igual. Quizás ahí hasta Pulpileño puede ser que también esté luchando, pero bueno, ya sí que es verdad que lo demás se queda un poquito más lejos, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Pedro? Sí, bueno, el Pulpileño realmente tiene una plantilla muy competitiva, hecha en principio para luchar el playoff. Es verdad que está un poquito más separado, pero yo hasta el Pulpileño sí lo metería como candidato al playoff, porque queda todavía mucha liga por delante. Sí, quizás ahí ese es el corte del Pulpileño, y Gajos y el Cartagena B también sí coge una buena racha. Es que al final, fíjate, ahora la Minerva, que ha tenido 3 derrotas consecutivas, estaba también luchando hace unas jornadas por estar arriba. Sí, la Minerva, desde que se produjo el cambio tanto de entrenador como de junta directiva, sí. Enganchó una serie de victorias que parecía que lo iban a upar en la clasificación. Ahora también ha tenido un pequeño parón. No sé si le dará tiempo a meterse, pero realmente, tal y como están compitiendo, pues, ¿por qué no puede volver a enganchar una racha de 3-4 victorias y meterse ahí? Pues vamos a ver cómo queda esa clasificación. Luego después, como siempre, me hace la porra. Veremos a ver la de Pedro. Vamos a intentar que se moje un poquito para ver sobre todo la parte de arriba del playoff de ascenso. Pero bueno, vamos a ver por el primer partido. Nos vamos a la ciudad, bueno, al campus de Espinardo, a ver esa victoria 3-0 del Real Murcia Imperial frente al Muleño. Un Muleño que, bueno, que sabemos todos que salía Chencho Ortega, sí, que tiene
tiene nuevo entrenador, como era Ismael, si no me equivoco, David Zamora, perdón, el que estaba ahora en el Muleño, y bueno, y un partido difícil contra uno de los equipos que está, dijéramos, más en forma en este campus de Espinardo, y veíamos ahí el primer gol de Manu Lara, que iba a ser en el minuto al filo del descanso, que son goles psicológicos también que dañan mucho al equipo, y más un equipo que está metido en la parte de abajo. Ahí vemos el gol de Manu Lara, ¿no? Totalmente, un gol al borde del descanso cuando estás ya acariciando el túnel de vestuario y te ves con el empate, pues te cambia un poquito quizás los planes, lo que ibas a hacer en el segundo tiempo, y mentalmente es verdad que te toca un poquito. Vemos el segundo gol con un jugador maratoniano desde su campo, el bueno de Alassane Silla, que ya ha debutado con el primer equipo, iba a marcar el 2-0, y el tercero iba a ser uno de los fichajes, dijéramos, brasileños que ha venido esta temporada, con el minuto 76, 3 minutos después, el de Caio Mateus, que era también uno de los jugadores, pues dijéramos que también tiene, bueno, para estar en el primer equipo, fichaje, uno de los dos brasileños que ha venido en este mercado de invierno, y desde la apuesta, y metía un golazo para cerrar ya la goleada. Sí, a ver, el Muleño, que la verdad que no tuvo un partido fácil, también venía de jugar contra el Molinense, le han tocado 2 huesos, y bueno, fue un partido pues que al final se decantó del lado del equipo que está arriba, que mejor dinámica lleva, que está haciendo un juego espectacular, y un resultado, pues por desgracia para el Muleño, esperable. Bueno, pues veremos a ver, 3-0, el Real Murcia Imperial que pone pues más comprimida la primera plaza, con esa victoria 3-0 con goles, recordamos, de Manu Lara, de Silla y de Caio Mateus. Pues imagínate, de los tres goleadores, uno estaba convocado esta jornada la anterior con el primer equipo, los dos ya han debutado con el primer equipo, uno en Copa del Rey con el Betis, Manu Lara, y luego Silla también en competición también de Liga. Sí, es verdad que algunas bajas del Real Murcia le está haciendo tirar del filial. El filial está en un estado competitivo espectacular, todos los jugadores que están subiendo están dando un buen rendimiento. Caso, por ejemplo, de Jorge Sánchez también, que sí, central del Imperial, que se ha sentado en el primer equipo de forma extraordinaria. Y bueno, un primer equipo que está tirando mucho de abajo. Han debutado ya varios jugadores, muchos están entrando en convocatoria, y que le está dando un rendimiento muy bueno a la cantera. Y sobre todo también decir eso, el otro ya lo hemos dicho antes, también titular una de las piezas fundamentales, y sin ella, como Jorge Sánchez, como dices tú, y también Alonso Lolgi, que ya la segunda vez que es titular en el Real Murcia, dos titulares de las seguidas, pues en el centro del campo, que además fue uno de los mejores en Alicante, sobre todo la primera parte, pues no lo nota el equipo de La Rosa, de Larry, que mira que vino aquí, que estaba a 9 puntos del primero, cuando vino aquí Larry, el bueno de La Rosa, de Larry, que le mandamos un saludo, y que fíjate, de momento va a tener razón, porque se puede poner a 3 del primer puesto. Se puede poner a 3 y se comprime todo, la verdad que sí, está haciendo una temporada muy buena, creo que sería ya la 6ª o la 7ª victoria si consigue ganar ahora en 3 semanas. Pues veremos a ver lo que queda, también al Muleño, pues bueno, desearle mucho ánimo a la gente, a David Zamora, que seguro que va a poder conseguir dentro de poco esa primera victoria, eso todo también le está llegando por mala suerte, ¿no? Eso que, como decimos, cosas que cuando estás metido abajo y lo puedes ver tú, normalmente te salen cara y ahora te salen todas cruz. Sí, muchas veces los detalles te marcan por dónde va a ir el resultado. El Muleño compite bien, trabaja bien, venía también de un entrenador que conocía muy bien la plantilla y la idiosincrasia del club. Y bueno, por circunstancias está abajo, pero seguro que enseguida engancharán la primera victoria del nuevo entrenador y volverán a respirar un poquito. Pues nada, pues enhorabuena al Real Murcia Imperial, victoria 3-0, goles de Manu Lara, de Silla y de el bueno de Caio Mateus, el último fichaje de portugués para darle la victoria frente a un buen Muleño, bueno, seguramente que está luchando por intentar estar el año que viene en tercera división. Cambiamos de partido y nos vamos a un campo, como decimos, que lo conocemos bien, ahí está el campo, el Rubial, el mítico Rubial, ha visto que el césped, ¿no? Pedro, que el césped que da gusto. De otra categoría, sin duda. Categoría. Con esta victoria, una de las sorpresas de la jornada, con la derrota del líder, no perdía desde el 9 de noviembre, justamente un partido después, es decir, de la primera vuelta, ganaba 3-0 el Cieza al Águila P y luego perdía, y desde el 9 de noviembre no perdía el conjunto de Ranco de Spotovic, y en esta acción iba a ser Alex Hernández quien iba a darle la victoria al equipo de Juan Andreu, gol de Alex Hernández que la pone para que sea Hansa, el que remate, la toque para darle la victoria y los 3 puntos a un Águila muy trabajado y que se llevó una buena victoria frente al líder. Una victoria nada fácil. El líder que se tuvo que adaptar a una superficie que no le es familiar, como es la hierba natural, sí, en un campo muy complicado contra un equipo, pues como tú dices, muy bien trabajado,
con un entrenador que ya lo demostró el año pasado en Los Garres, que hizo un trabajo extraordinario, que se ha adaptado muy bien a la categoría, está haciendo un trabajo con una plantilla sub-23, porque hay que recordar que es un filial, muy meritorio, porque no es fácil con una plantilla sub-23 en tercera división tener el resultado tan bueno que está teniendo. Sí, sobre todo ahí, ahora sí se pone en mitad de la tabla, en zona tranquila, un Águilas B que bueno, que en el primer equipo no puedo también decir, por también en el último instante, frente a un buen Extremadura, además hemos visto las palabras de Adrián Hernández, y bueno, pues, pero que va líder en la segunda federación y que veremos a ver, veremos a ver, es que yo creo que es claro candidato a ascender, el equipo del Águila está teniendo un temporadón. Tiene muy buena pinta, está haciendo una temporada extraordinaria y ojalá lo veamos el año que viene en primera federación. Pues veremos a ver lo que nos verá, sobre todo la primera derrota que llega, si no me equivoco más, de esta segunda vuelta al Club Deportivo Cieza, y estamos viendo ya el nivel, ¿no?, de los dos equipos, tanto Imperial como Real Murcia, el Real Murcia Imperial como Club Deportivo Cieza, en una temporada histórica. Lo que sí que es verdad que la gente de Cieza está disfrutando este año, porque sí, con bueno, la Copa y demás. La afición del Cieza lleva varias temporadas disfrutando, porque sí, el equipo está en un momento, a nivel de club, está en un momento muy bueno, está todas las temporadas compitiendo por subir de categoría, metiéndose en playoff. Este año parece ser que, o por lo menos apuntaba a que iba a tener un ascenso relativamente tranquilo, lleva en la primera plaza desde el principio de liga. Es verdad que ahora ha tenido un pequeño traspié y el Real Murcia Imperial le está compitiendo la plaza, pero la afición del Cieza tiene que estar súper contenta porque el equipo lleva muchas temporadas haciendo muy buen trabajo y no es nada fácil en la tercera división. Pues nada, enhorabuena también al equipo de Juan Andreu, del Águila B, y bueno, como decíamos, el Águila no perdía desde el 9 de noviembre, que perdía 1-0 frente al Atlético Pulpileño. Así que desde el año pasado no ha perdido una segunda vuelta invicto el equipo de Recos de Spotovic, que está haciendo un temporadón y que bueno, que veremos a ver lo que pasa. Estará también muy pendientes de ese partido del miércoles. Seguramente después de ganarle lo habrá dicho Juan Andreu el miércoles. Seguro que sí, seguro que saldrán con un extra de motivación. Por eso te iba a decir. Bueno, pues seguimos al siguiente partido. Enhorabuena también al Águila P por esa victoria, que se mete en la zona de abajo. Y bueno, ya estamos hablando de una victoria trabajada del Águila P frente al líder, pues otro de los equipos más trabajados, equipo sorpresa, el equipo de Paco Lorca, Olímpico Totana, que menudo temporadón que está haciendo, y darle también, y temporadón de este hombre también es uno de los capitanes del equipo, que se ha afianzado, el paraguayo Michi, el capitán que me iba a marcar además el primer gol del partido, y un equipo de Paco Lorca, Pedro, que está siendo de los mejores equipos de esta tercera división recién ascendido. Bueno, todo lo que se diga bueno del Olímpico Totana este año se queda corto, ¿no? Es un equipo recién ascendido, que tiene una plantilla también muy joven. El míster Paco Lorca está haciendo un trabajo espectacular. Yo creo que ni los más optimistas se pensaban que iba a estar en la posición que ocupa, y sin embargo, pues a estas alturas de liga ya no es una sorpresa, ¿no? Viene trabajando tanto y tan bien el equipo durante toda la jornada, durante toda la temporada, que ya no es revelación, ya es una realidad y es un claro candidato al playoff seguro, ese seguro, y por qué no al ascenso. Pues veremos a ver, como decíamos, minutos de este partido, el capitán Michi adelantaba lo suyo, y luego en la segunda parte, ya para cerrar el partido, Dani Bermejo pues daba la victoria 0-2 en un campo difícil, como siempre, en la Lumbre, ahí en el Secante, frente a la Minerva, con un equipo además de gente experimentada, de veteranos, como Juan Carlos Ceballos, como Cristo Martín, y un equipo que sabe lo que se juega. Un equipo que sabe lo que se juega, que tiene muy claro su estilo. Un equipo muy competitivo y al que cuesta mucho batir en su casa, como veníamos diciendo antes, un equipo que ya llevaba también una serie de victorias, con nuevo entrenador, con buena dinámica, con las ideas muy claras, al que no es fácil ganarle y un resultado muy complicado, muy complicado. Pues le damos la enhorabuena al equipo del Olímpico Totana, del Juan Cayuela, que sigue disfrutando, y vamos a otro de los partidos que nos queda, que por terminar, que es el último. Ahí nos vamos al Municipal Pedro Méndez, que ya han vuelto otra vez. Hay que decir que ahora está como una alfombra, hay que dar gusto, darle gracias también siempre a Noberto Pérez, que siempre nos ve. Ahí vemos el césped. Volvía al Mazarrón, a su campo, al Pedro Méndez, ahora sí que parece un campo, sobre todo también con la afición, que también mueve mucho el equipo de Mazarrón, ¿no? El Municipal Pedro Méndez. Y aquí vemos las opciones. 5-0 ganaba un Santomera, así que es verdad que esta temporada pues le está costando mucho la categoría, está metido en la zona de abajo. Y bueno, ahí vemos el primer gol, uno de los varios goles. Me iba a hacer doblete primero Arturo, el gol de Arturo en minuto 12. Ahora vamos a ver el 3-0, que iba a ser este remate de David Jiménez, también uno de los últimos fichajes que entraba
a principio de temporada, que está siendo de los mejores del equipo de Kenny. Ese centro y ese remate de David Jiménez para dar el 3-0. Y ahora vamos a ver, para mí, uno de los goles de la jornada, y si no de la temporada, del capitán, de Julián Taborda. Ahora lo vamos a ver. En esa situación este era el 3-0, y el 2-0 que iba a marcar y que iba a recibir va a ser este de aquí. Ahora lo vamos a ver. Bueno, este era el 4-0 que marcaba Imad para marcar el 4-0, el último. No, este era aquí de Arturo Pérez Reverte, es el 5-0. No lo tenemos en orden, pero sí que era el 5-0 del Killer, Arturo, que iba a marcar 2 goles. Y ahora lo vamos a ver, ahora uno de los goles de la temporada, el segundo gol, el 0-2 que iba a marcar otra vez, el gol de Arturo, para cerrar la goleada del Rey Arturo, para cerrar la goleada, ese 5-0. Y ahora sí, si lo podemos ver, ahora lo veremos por allí, uno de los golazos de la jornada, el gol del capitán, de Julián Taborda, que iba a ser el 0-2 en un Pedro Méndez y un equipo que este año está volviendo, ¿no?, a los viejos tiempos, ¿no, Pedro? Cuando estuvo en segunda B, este mazarrón, y enganchando a la gente. Sí, está volviendo a ser aquel equipo que se metió en segunda B. Está enganchando a la gente, como dicen, como podemos ver en el vídeo, mueve mucha afición y juega en un campo con un césped totalmente renovado, con una plantilla que sin duda le va a hacer candidato al ascenso, con un Arturo, que podemos decir Arturo, ¿no?, un delantero que es de otra categoría. Él es del Cartagena, que le está dando muchísimos goles al equipo. Con David Jiménez, como decía, el refuerzo que llegó empezada la temporada al central, sí, que también le ha hecho subir muchísimo el nivel, y un equipo pues que probablemente acabe en puestos de playoff y también peleando por el ascenso a final de temporada. De ahí estamos viendo la repetición, qué golazo que mete el 0-2, además de rechace, le pega primero Julián, le rebota y le pega según viene y lo mete a la escuadra el bueno de Taborda, golazo para dar el 0-2 ahí en el Pedro Méndez. Así que 5-0, un equipo también que está por Peques, que la verdad es que le está costando mucho, ¿no? Un Santomera, lo decimos, que tiene buena plantilla, buen equipo, pero que ese mal inicio le está costando mucho. Lo que estábamos hablando antes, igual que del Real Murcia, un equipo que para estar arriba, que se mete abajo y que le cuesta. Sí, es complicado muchas veces limpiar la cabeza de los jugadores, meterte en esa dinámica y tener otro objetivo por el que pelear, que no es el que se puso al inicio de temporada. Pero el Santomera lleva una plantilla también muy competitiva y yo creo que tiene muchas opciones de salvar la categoría. Pues veremos a ver. De momento, victoria 5-0, doblete de Arturo, goles también de Taborda, de Imad y de David Jiménez para darle la victoria. Recuerden, con ese golazo lo pone muy bien ahí Víctor, de Julián Taborda, para darle 5-0 en otra vez la vuelta del Mazarrón al Pedro Méndez frente al Santomera. Que bien me lo pone ahí. Y bueno, de Víctor, que es el que trabaja aquí, Pedro. Yo no, nada, nosotros aquí nada, sí, si no podríamos estar con él. El trabajazo de Víctor es espectacular. Bueno, pues vamos a poner así la clasificación, después de ver este resumen, y ahora sí, cuando pongo en compromiso, ¿no?, a todos los invitados que vienen aquí para saber, y ahora sí que está más complicado, bueno, qué equipos, sobre todo por la parte de abajo no te digo nada, pero por la parte de arriba sí que es verdad que qué equipos ves que van a jugar el playoff, sobre todo quién crees que se va a quedar líder. Pues yo la clasificación no la toco, o sea, yo creo, me voy a mojar. Yo creo que va a terminar como está, hablando del playoff. Creo que va a terminar Mazarrón, Olímpico de Totana, Molinense e Imperial. ¿Y el Cieza directamente? El Cieza directamente, sí. Yo pienso que, aunque ha tenido ahora este pequeño traspié, pero yo pienso que el Cieza va a ascender directamente. Bueno, pues veremos a ver cómo queda. Oye, Pedro, cuando tú estabas en segunda B, en tercera división con David Sánchez, ¿era el mismo formato o cambiaba, no? ¿Era el formato...? Sí, era el mismo formato. Subía al primero directamente y del segundo al quinto jugábamos playoff. ¿Vosotros jugasteis playoff? No, nos quedamos sexto. Sexto, no me acuerdo. Sí, sexto. Entró el UCAM. Entró el UCAM. El UCAM. La verdad que no recuerdo quién entró. Bueno, entró el Racing Murcia. El Racing Murcia, sí. El UCAM me parece que no llegó a entrar. No llegó a entrar. Estoy seguro. No, el UCAM me parece. Fue el Racing Murcia. Hace unos años, pero sí, el Racing Murcia entró. La verdad que no recuerdo ahora mismo quién entró. Y luego el ascenso directo sí que se lo llevó, bueno, era ascenso directo, ¿no? Sí, había un ascenso directo. El primer puesto, no sé si fue la Unión o la Unión subió en playoff. La Unión Atlético. La Unión creo que subió en playoff. Puede ser que la Unión subiera o el Yeclano Deportivo. El Yeclano. Fue el Yeclano. El Yeclano fue el campeón, correcto. El Yeclano fue el campeón, que fue el líder prácticamente de la primera jornada a la última. Correcto. Ahora lo recuerdo. Con Adrián Hernández. Con Adrián Hernández, exactamente. Correcto, sí.
con el bueno de Adrián Hernández, que bueno, que quiere repetirlo también, pero con ascenso a Primera Federación con el Águila. Pues bueno, pues ahora sí que sí, vamos a terminar de esta parte de tercera división, de este grupo 12+1 para los supersticiosos, el grupo 13, y ahora nos vamos a la preferente, que ahí yo creo que ahí eso también me vas a poder comentar mucho más, igual o mejor que la tercera división, así que sin más preámbulos nos vamos a la preferente autonómica. Pues vamos con la preferente, jornada 26ª, que tiene la preferente autonómica con estos resultados: el Gezares 2, Algar 3, Deportivo Murcia 0, Alcantarilla 2, Alhama 2, Calasparra 0, Los Garres 6, Ciudad de Murcia 1, San Javier 4, Lumbrera 0, Abarán 2, Lorca Deportiva B 1, Bullense 1, Bulla Deportivo 2, derbi de Bulla, pero es que luego de abajo, derbi entre Lorquí y Archena, Lorquí 0, Archena 1, y este también que era derbi por la parte baja, como era el Club Deportivo Beniel 2, el Real 1. Bueno, resultados, como decimos, que te hayan llamado la atención de esta jornada 26ª, Pedro. Son resultados todos que se podían dar. Como llamarme la atención, me llama la atención el 4-0 del San Javier al Lumbrera. Es verdad que el San Javier va en cohete, en los últimos 3 meses se ha disparado, está a un nivel de campeón de la categoría, pero no es nada fácil meterle 4 a un Lumbreras que está peleando el playoff también, es un equipo de la zona alta de la clasificación, y tiene mucho mérito meterle 4 goles a ese equipo. Y luego también ¿no? la Lama, ¿no? Ciudad de Calasparra, que parece que en su casa está fuerte la Caverina, pero sí que es verdad que ya lo hemos visto en algunos resultados que sí, le cuesta. La Lama también dentro de casa fuerte, está sí, sacando muchos puntos y es un equipo que también va a acabar compitiendo el playoff, porque probablemente, o yo por lo menos espero, no va a haber ningún descenso a tercera división de un equipo murciano, entonces probablemente pues suba uno más de preferente y se juegue el playoff hasta el 7º. Y eso da vida a muchísimos equipos que se van a meter pues hasta la última jornada luchando el playoff, y uno va a ser el Alhama seguro. El Alhama lleva un equipo, una plantilla muy competitiva. Y bueno, y ahora lo comentaremos luego después también, el otro partidico, ¿no? Que estaba mirando de reojo ese en el campo de fútbol Cristian Portugal Sport, esa victoria de Beniel 2-1 frente al Real, que sí que es verdad que lo deja muy tocado el equipo del Real, y al equipo de Paco Montesino le da ánimo, que hace que salga del descenso, por cierto. Sí, lo mirábamos de reojo porque estamos en plena pelea con ellos. Pero bueno, esto es como a quién quieres más, ¿no? A papá o a mamá. Pues uno de los dos tenía que ganar, ganó el Beniel. Es verdad que sale del descenso, ahora el descenso a nosotros se nos pone a un puntito más. Pero bueno, queda mucha liga, hay muchísimos enfrentamientos directos y este era uno de los que se tenía que dar. Pues vamos a ver con esa clasificación, la vamos a ver ahora de la preferencia autonómica, que cada jornada va cambiando y que deja ahora mismo con el San Javier líder, 54 puntos, con un partido más que el Bulla Deportivo, con 52, con un partido menos el equipo de Campoy, que está siendo un menudo temporadón. El Alcantarilla tercero, con 51, que ya está tocando los puestos de ascenso directo. Cuarto el Calasparra, con 46, 45 Los Garres, 44 Algar, y bueno, ya empieza aquí la carrera de equipos para luchar por ese playoff. Lumbreras con 42, Alhama con 42, Archena con 40, Barán con 39, Lorca Deportiva, así que verdad, con 34, pero bueno, que si valiera, como decíamos, si no hubiera descenso, el 7º puesto daría, entonces también metería a mucha gente. 34 el Deportivo Murcia, 29 el Algezares, 29 el Lorquí, 20 Beniel, y ahora sí que sí, en descenso, Bullense con 19, Ciudad de Murcia con 14 y el Real con 11. Bueno, Pedro, la clasificación, cuéntame cómo se vive ahí abajo, cómo lo ves la parte de arriba, no sé, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo se vive ahí abajo? Pues sí, con ganas de estar arriba, ¿no? Pero bueno, luchando cada semana, compitiendo cada partido, tratando de salir de esa situación. Sí. Y trabajando mucho y muy bien, como están haciendo nuestros jugadores, que la verdad que hacen un trabajo todas las semanas extraordinario. Y con ganas de meternos un poquito más arriba, claro. El fútbol alguna vez no nos ha hecho justicia, pero nosotros vamos a tratar de toda la temporada, todo lo que queda de temporada, de salir de esa situación, porque estamos convencidos de que se puede hacer. Y la zona alta, pues, ¿qué podemos decir? Cada semana entran 2 al playoff y salen otros 2, porque está todo tan igualado que el que se tropieza sale, el que gana se mete.
y la verdad que ahí sí es muy complicado hacer una quiniela. Y más si después habrá 3 ascensos directos, como decíamos, al 7º puesto, que yo también creo que va a pasar, que no va a descender nadie del grupo murciano, pues veremos a ver. Y bueno, vamos a comenzar con esta preferencia autonómica, vamos a empezar con uno de los partidos, que es la victoria fuera de casa en un campo difícil, como es en Corbera, del Alcantarilla Fútbol Club frente al Deportivo Murcia, el equipo de Quique Mateo, con goles de 55 de Antolino y luego del capitán de Luis Manzanera para dar el 0-2 al equipo de Dani Álvarez, que está fenomenal y que ya está tocando la parte primera, y con un Deportivo Murcia que me recuerda mucho al Archena Fútbol Club, que no sabes cuál te vas a encontrar. Te vas a encontrar un equipo muy variable, ¿no? Lo mismo te hace un partido bueno, lo mismo no lo sabes, es muy variable, ¿no? Sí, el Deportivo Murcia, como el Archena, pero el Deportivo Murcia quizá más. Sí. Por lo menos para mí es un equipo que no sabes cuándo va a ganar, cuándo va a empatar y cuándo va a perder, porque es capaz de ganarle a cualquiera, porque está muy bien trabajado y hace un juego muy bueno, pero luego tiene resultados también que muchas veces no te esperas y que también es capaz de tropezar cualquier semana. Entonces esa irregularidad a nivel de resultados es la que le está manteniendo en esa zona mitad baja de la tabla. Pero realmente por juego, por sensaciones, es un equipo muy trabajado que podría estar un poquito más arriba, porque Quique está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Y el Alcantarilla qué te está pareciendo? ¿Qué te parece? El Alcantarilla lleva un plantillón, lleva un pedazo de entrenador y a mí lo que me encanta del Alcantarilla es sobre todo el ataque, ¿no? Minguela, Antolino, que hemos sido estos jugadores. Minguela el año pasado uno de los mejores jugadores de la categoría, Antolino que ha vuelto a recuperar su nivel, es sin duda uno de los delanteros de la categoría, el delantero que todo equipo querría tener, y está en una zona en la que por juego y por sensaciones pues se merece, ¿no? Es un equipo que va a pelear el ascenso directo, yo creo que con el Bullas Deportivo y con el San Javier. Pues bueno, pues victoria, goles de Antolino y del capitán Luis Manzanera para darle la victoria a la Alcantarilla. Darle gracias como siempre a Salva, al director, a Salvia, que siempre nos pasa las imágenes. Así que victoria, 0-2, y el Alcantarilla, que ya va tocando eso, va a tercer puesto, tocando ya los puestos de ascenso directo, que si no hubiera ningún descenso sería también puesto de ascenso. Así que, pues enhorabuena para el Alcantarilla, y bueno, y el Deportivo Murcia, el equipo de Mateo, pues bueno, pues veremos a ver lo que pasa para la siguiente jornada, para lo que pueda conseguir el resultado. Cambiamos de campo y nos vamos a uno lo conocemos bien, con este Municipal de Abarán, el Polideportivo de Abarán, porque están las colonias, como siempre decimos, en obras. Victoria del equipo de Mapeca frente al equipo de Cuadrado. Partido pues muy disputado entre dos equipos que estaban cerca de la clasificación, y victoria 2-1 del equipo de Abarán, del equipo de Mapeca, 2-1 frente a un Lorca Deportivo. Había una cantera que la verdad es que está haciendo sobre todo muy buena segunda vuelta el equipo de Cuadrado, y que al final por detalles, para lo veremos, se lleva la victoria y el gato al agua para el conjunto local. Bueno, ¿qué te parece sobre todo el Abarán y ahora me dices tú la cantera del Lorca? Bueno, el Abarán es un equipo que una vez que coge Mapeca, el equipo estaba luchando por no bajar, estaba en los puestos bajitos de la clasificación y lo ha levantado. El trabajo de Mapeca y Mariano Ibáñez está siendo extraordinario, lo han metido directamente en la pelea por los puestos de playoff. Mapeca es un entrenador que conoce la categoría muy bien. Realmente Mapeca, en la categoría en la que esté, trabaja bien, porque por la categoría por la que pasa triunfa. Conoce el mercado perfectamente, el equipo lo renovó, está súper bien trabajado. Nos enfrentamos a ellos esta semana, tenemos un equipo, un hueso, porque tenemos un equipo al alza en contra y bueno, va a ser complicado, un equipo muy bien trabajado. Vemos el primer gol, ahí ese saque de error, muy parecido al gol del Real Murcia, y viene muy bien Cámara, Foz de Cámara, minuto 6 de partido, uno de los fichajes también de conceptos de Sabarán para meter el gol. Luego iba a empatar de penalti en el minuto 15 de partido Mario Martínez por parte de la cantera del Lorca, el Lorca Deportiva B, el equipo de Cuadrado. Y bueno, y en la segunda parte, recién entrado en el minuto 49, bueno, dijéramos saque de banda muy bien ensayado, y un tal Fran Barbera pues mete este gol, que ha sido uno de los fichajes, sí, dijéramos, importantes de este Abarán, que hace ese saltito para arriba, el bueno de Fran Lex de la cantera del Real Murcia. Otro jugador, pues de lo que decimos, de otra categoría, ¿no? Un jugador que estaba en la tercera división, que viene haciendo unos años muy buenos, que estaba sin equipo y bueno, lo ha recuperado el Abarán y le está dando la vida partido tras partido, está siendo un jugador diferencial.
Pues gol de también estrategia de pizarra de José Mapeca para prolongar atrás para el segundo palo. Tuviera su Fran Barberá y va a darle al final la victoria 2-1 a una Abarán que va para arriba. Y bueno, y un Lorca Deportiva que se queda el filial en la mitad de la tabla, dependiendo, bueno, de a ver dónde se puede pasar, depende de la jornada y sobre todo si es ese séptimo puesto o no, para poder luchar. Y que bueno, que al final una racha que puede cogerla, pues puede meterse. Sí, que al final la preferente es lo que tiene, ¿no? Sí, engancha un par de partidos y te mete otra vez en esa zona. El trabajo que están haciendo tanto Juan Carlos como Roque sí. Es muy bueno, con una plantilla también sub-23. No es fácil con un equipo con muchísima gente salida de juveniles hacer la temporada que están haciendo en una categoría como la preferente. Pues victoria, enhorabuena para la gente de Abarán, 2-1, marcaba Cámara y marcaba Fran Barberá por parte de Mario Martínez, que era de penalti, empataba al borde de descanso. Así que victoria, enhorabuena para el conjunto del Abarán, que sigue ahí ya con 39 puntos ya, viendo las opciones de playoff, como decíamos Pedro, que empezó pues la temporada bastante mal, ya recuperando el equipo, el efecto Mapeca, ¿no?, que tiene el entrenador archenero. Pues vamos a continuar y nos vamos al derbi, primer de los derbis, en el Nicolás de las Peñas, Club Deportivo Bullense, Bullas Deportivo, donde el equipo de Campoy está siendo de la sorpresa intratable y que iba a llevarse otra vez el derbi. Ya ganó la ida y ahora se llevaba en la vuelta, esta vez era hacía como local, donde ha sido siempre toda la vida el Club Deportivo Bullense. Se adelantaba, ahora lo veremos, Adrián López en el minuto 5 de partido, marcaba el segundo de penalti Pablo Jiménez. Y bueno, y por parte del Club Deportivo Bullense, uno de los goleadores del equipo, en los minutos 92 de penalti para cortar distancias, pues iba a ser Aarón Vicente, quien iba a darle pues el 1-2. Aquí vemos la primera acción, este gol lo estamos viendo en el minuto 5 de partido, Adrián López iba a darle el primer gol y luego aquí de penalti iba a marcar el 2-0, todo esto en la primera mitad, en el 5 y en el 23. Iba a ser el gol de penalti, muy bien, ahí lo tiraba Pablo Jiménez, de los jugadores clave de este Bullas Deportivo, y ya para cortar distancias Aarón Vicente Peñalver. Bueno, yo no sé qué te está pareciendo el Bullas Deportivo, hombre, Pablo, Pedro. Todo lo que digamos bueno, todo lo que digamos del Bullas Deportivo es bueno, ¿no? Un equipo también recién ascendido que además tiene prácticamente la misma plantilla de la temporada pasada en Primera Autonómica. Ese era el gol de Adrián López, perdón, sí. Que tiene, aparte de que repite plantilla prácticamente, tiene a casi todos los jugadores del pueblo, que sí. Eso no se ve ya, pues, ya no es que se vea en categorías altas, es que no se ve ya ni en las bajas. Y tiene un mérito extraordinario el trabajo que están haciendo, porque además de ser un equipo, es que se conocen todos, son amigos, es una familia, y meten muchísima gente al campo porque el pueblo apoya al equipo. Y la temporada que están haciendo es extraordinaria. Yo creo que se van a meter en tercera división seguro. Y bueno, ¿cómo ve al rival? Uno de los rivales que ahora se ha metido en descenso, como es el Club Deportivo Bullense, uno de los que está luchando por el descenso. Pues un equipo muy regular, que está cambiando mucho durante la temporada, que tiene la plantilla un poquito volátil, sale mucha gente, entra mucha gente. Ahora recientemente se han reforzado con varios jugadores que han traído de Sudamérica, del fútbol profesional de Sudamérica, de la segunda división. Y bueno, pues un equipo que está sacando sus puntos, que esta semana se ha metido en descenso, pero entra y sale, y que, bueno, un rival nuestro por la permanencia, que está intentando no descender y que, bueno, nosotros pues estamos intentando echarle mano, ¿no? Y bueno, está haciendo una temporada pues quizá un poquito más discreta de lo que ellos esperaban, porque es un recién descendido de tercera, pero que compite todos los partidos y al que es muy difícil batir. Pues veremos a ver cómo acaba esa permanencia y sobre todo la parte de arriba con ese Bullas Deportivo que están puestos de ascenso directo, los contrastes que hay entre los dos equipos de Bullas. Y bueno, pues veremos a ver cómo que termina la temporada. Por eso la cosa es darle la enhorabuena primero al Bullas Deportivo, que se lleva el primer derbi de esta jornada 26, pero es que nos vamos al segundo derbi, nos vamos al Juan de la Cierva. Vamos a verlo ahora, es entre el Lorquí y el conjunto del Archena Fútbol Club. Darle gracias a Jesús Saurín, que estaba también de capitán en el Lorquí, vuelve a traer a casa el central, lo estamos viendo, y darle gracias que nos pasa el vídeo y los goles. Esta es la alineación que se acaba en el campo Juan de la Cierva. Grande Carpo, bueno, la alineación también que se acaba, pues muchos archeneros, ¿no? Sabemos todos que Lorquí y Archena, muchos archeneros en la alineación, como Carrillo, como Raúl Torrano, también jugadores que jugaron en Archena, como también Sergio Carrillo está suplente, y luego también tenemos pues, gente que estuvo en Archena, como Destiny, como bueno, el archenero también Raúl Torrano, y este iba a ser el gol de un tal Nico Carrasco, que le iba a dar de cabeza
la victoria al Killer, uno de los Killers de la categoría, como siempre, para darle los 3 puntos y meter al Archena, bueno, luchando a 2 puntos, o mejor dicho, a 4 puntos del playoff, y metiéndolo vivo con ese remate de cabeza a ese centro, si no me equivoco, creo que era de Pepe Vegara, que lo ponía muy bien, y darle la victoria en el derbi, 1-0, ahora 0-1, mejor dicho, para los visitantes. Sí, bueno, a nadie sorprende ya, ¿no?, que Nico Carrasco meta un gol una semana más, uno de los máximos artilleros de la categoría y el hombre gol del Archena. De hecho, a nosotros nos metió el primer gol en el enfrentamiento que tuvimos hace unas jornadas, y un Archena que también está peleando por meterse en ese playoff, y no sabremos si lo conseguirá al final, contra un Lorquí que viene con unos números un poquito más discretos en esta segunda vuelta, que ha llegado también Pepe ahora a intentar levantar un poco el equipo, y con una plantilla también joven, como dices tú, con mucha gente con pasado en Archena. Sí. Que bueno, quizá la buena primera vuelta que hizo le va a permitir salvarse tranquilamente, pero con una segunda vuelta un poquito más discreta, sí. Más discreta, pues bueno, enhorabuena. El segundo derbi también se lo llevó el visitante, los 2 derbis se lo llevaron los visitantes, tanto Archena como Bullas Deportivo, así que enhorabuena. Y bueno, ya por último, sí que vamos, pero no menos importante, vamos a hablar de ese partido que debutaba también, ¿no? Y se cumplió el dicho, Ismael Ibáñez, salía esta semana Mario Martínez, que le mandamos aquí un abrazo y mucho ánimo, que estuvo aquí con nosotros en este programa de Fibranet La Grada. Y bueno, y dijéramos que pagamos los platos rotos, ¿no? El Ciudad de Murcia, ¿no, Pedro? Sí, pagamos los platos rotos. El partido creo que tuvo un resultado muy severo para nosotros, para el partido que se vio. Estuvo mucho más igualado de lo que dice el resultado, donde generamos muchísimo fútbol y muchísimas ocasiones, pero donde en el primer tiempo encajamos 3 goles a balón parado que nos condenaron. Y en el segundo tiempo, con mucha más valentía, mucho más jugadores por delante de balón, mucho más riesgo, pues también nos penaliza y acaba metiéndonos a otros 3. Ahí estamos viendo, sí, el primer gol de ese córner de Elías Misael Fuga, de Elías, el gol de Elías. Y luego, ahora lo veré, pero sí que es verdad que tuviste oportunidades, ¿no? Y eso es, dijéramos, cuando está metido una de las claras oportunidades cuando iba ahí 1-0. Esta es 1 o 2 minutos después del primer gol suyo. Era la respuesta, el saque de centro, y no sé si fue la siguiente llegada. Nosotros no lo metimos y ellos, pues prácticamente todo lo que llegaban se metía. Sí, ese córner vemos ahí el 2-0. También tuvo gran actuación, ¿no?, del portero de Logarres de Salinas, que está siendo también del portero de Logarres. Sí, el portero Héctor, bueno. Héctor Salinas. Sí, me parece un portero, para mí, un portero de tercera división. El año pasado estaba en el Ciudad, lo conocemos bien. Y un portero totalmente diferencial en la categoría. Y luego ya, bueno, por 4-1 sacó la garra, ¿no? El Ciudad, ahí vemos el gol de Abel, que está siendo también junto con Brian, los 2 jugadores, ¿no? Para mí, personalmente, a mí Brian me parece un jugador de otra categoría. Sí, Brian es un jugador de tercera división, realmente, bueno, jugó yo lo tuve en el Imperial el año que estuve con David. Jugó 7-8 partidos con nosotros cuando todavía era juvenil. El año siguiente jugó con el Bullense también en tercera división. Y bueno, pues estoy teniendo el placer de entrenarlo, de disfrutarlo, y nos está dando mucho, claro que sí. Luego iba a marcar, tanto Pablo Vera como José Fernández el 4-0, 4-1 hemos visto el gol de Abel Sánchez, Ross, y luego ya pues iba a marcar Elías, y por último Iván López para cerrar el 6-1. Bueno, de momento, Pedro, como decimos, si lo decíamos con el Murcia, lo vamos a decir partido a partido, ¿no? Partido a partido, tenemos la ventaja, entre comillas, de que los jugadores, por desgracia, están habituados ya a que cada semana el fútbol pues nos dé un poquito la espalda. Digamos que mentalmente no nos afecta tanto porque somos capaces de limpiar la cabeza rápidamente, ponernos a trabajar y pensar en el siguiente partido. Y el equipo pues lleva ya muchas semanas compitiendo muy bien en todos los partidos, que se nos están escapando por detalles. El día que merece ganar, pierdes de 1, el día que merece empatar, pierdes de 2, y esta semana, pues a lo mejor que no hemos estado muy concentrados en el balón parado, pues
todo se nos ha vuelto en contra. Pero el equipo prácticamente todas las semanas compite y es una lástima que no consigamos más resultados positivos porque realmente la plantilla lo merece. Bueno, cuéntame sobre todo el proyecto de esta temporada del Ciudad, que llegaste a mitad de temporada y luego estamos viendo también muchas veces, bueno, uno de los partidos que me competiste muy bien con ese frente al Lorca Deportiva, que cuando se puede subimos una montaña, también con las expulsiones, que empatáis, es decir, al final cuando estás abajo no te sale nada y cuando estás arriba te sale todo. Sí, en este partido veníamos de perder 5-3 con el Calasparra, un partido donde nos ponemos 2 veces por delante, en momentos puntuales nos empatan, nada más salir del segundo tiempo te meten el tercero y después de estar todo el partido generando ocasiones, en el 78 metemos el tercero y cuando nosotros estamos volcados yendo a por el cuarto gol porque queremos ganar el partido, el Calasparra acaba metiéndonos 2 goles a la contra. Y venimos de ese partido a un partido donde nos meten 2 goles en 2 ocasiones en las que no estamos muy afortunados porque son errores propios, una en un córner a favor nuestro que no finalizamos bien y el segundo en un mal despeje nuestro. Encima nos quedamos en el minuto 40 con un jugador menos y en el segundo tiempo el equipo tuvo una respuesta muy buena. Conseguimos meter 2 goles rápidos, generar mucho fútbol y bueno, nos meten un golazo por la escuadra en un saque de banda desde fuera del área al que no podemos hacer nada y tenemos otra vez la mala suerte de que el fútbol pues, nos da la espalda en un partido donde volvimos a generar mucho y nos merecimos mucho más. Yo te quiero preguntar sobre todo cómo a la hora de la llegada, un proyecto como el Ciudad, lleváis toda la temporada ahí abajo, no sé cómo se limpian las cabezas o cómo llega el cuerpo técnico, porque vosotros, es verdad que estaba el Ciudad un poquito más desconectado, vamos a decir, que ahora sí que hemos visto que compite en los partidos, sobre todo esa racha, ¿no? que como decías tú muy bien, que recibía muchos goles en contra. Sí, el equipo recibía muchos goles en contra. Conseguimos parar un poquito esa sangría, competíamos todos los partidos al inicio, el equipo es verdad que estaba abajo, pero por plantilla, si ves jugador por jugador, es un equipo que puede estar mucho más arriba, yo lo veo entrenando todos los días y me lo demuestran partido a partido. Conseguimos parar esa sangría, es verdad que el equipo también había tenido en la etapa anterior mala suerte con las bajas, muchas lesiones, no había sido fácil, Sí. Cuando llegamos también recuperamos muchos jugadores, que eso ayudó. Y bueno, competimos todos los partidos, estuvimos prácticamente 2 meses que perdíamos 1-0, 2-1 por un poquito, también nos costaba un poquito generar fútbol y ahora estamos en una etapa en la que conseguimos generar muchas más ocasiones y bueno, esto es como la manta corta que si te tapas la cabeza te descubren los pies, ¿no? Sí. Estamos haciendo muchísimas ocasiones, estamos generando muchísimo fútbol, llegando tanto por dentro como por fuera, pero ahora pues estamos un poquito más descuidados en defensa, el balón parado también nos está jugando una mala pasada y tenemos que volver a ser el equipo que éramos anteriormente, cerrar la puerta y ser mucho más contundentes, manteniendo todo lo bueno que estamos consiguiendo con balón, en la fase con balón. Entonces, si conseguimos dominar las 2 áreas al mismo tiempo, pues conseguiremos salvar al equipo. ¿Habéis hecho, por ejemplo, las cuentas o estáis viendo más o menos o vais partido a partido? Es cierto que se ve el calendario, ¿no? No nos vamos a engañar, siempre se ve el calendario, lo que queda, los enfrentamientos que hay, pero no dejan de ser castillos en el aire, ¿no? Nosotros tenemos que ganar nuestro siguiente partido, que jugamos contra la Varán, y a partir de ahí ver cómo va quedando todo. Si nos ponemos a hacer cálculos de aquí a 2 meses vista, pues quizás nos estemos equivocando y tenemos que concentrarnos en lo más inmediato, ¿no? Bueno, pues ese proyecto, y antes de todo de hablar ahora de coger la porra y la clasificación, y te voy a decir, esta sí voy a bojar con el descenso, yo creo que también, pero quiero hablar sobre todo de lo que tiene el Ciudad de Murcia, que es su afición, que yo no sé cómo Pedro, cómo es cada partido, lo hemos visto aquí en un vídeo, cada vez que lo ha subido alguna vez el club, la afición, un equipo histórico que no da mal sabor, ¿no? Verlo ahí en esa zona, cuando ha sido un equipo también que con su presupuesto ha estado luchando siempre en tercera división, por arriba, por abajo, mitad de la tabla. Sí, la verdad que da pena ver la clasificación del equipo, porque si ves, como podemos ver en las imágenes, la afición que tiene el club es de otra categoría. Estamos en una categoría en la que muchas veces la afición pues son los familiares de los jugadores y un poquito los amigos, y este club tiene una afición que va más allá de los jugadores que hay en la plantilla.
pase quien pase, siempre están ahí. Va más allá del entrenador, va más allá de la junta directiva. Es una afición que no falla, da igual en qué categoría esté, da igual a qué campo vaya, que siempre están ahí, ¿no? Y sobre todo lo que más me llama la atención, que cuando tú tienes un resultado positivo te animan, pero cuando tienes un resultado negativo te animan más todavía. Y es una cosa increíble. Yo nunca he visto una afición que se desviva tanto por su equipo y que lo lleve tan en volanda. Pues ahí estamos, una de las grandes claves de esta ciudad de Murcia durante toda su historia, durante todas sus 3 temporadas, que es su afición. Y bueno, Pedro, ahora sí que ha llegado el momento de la clasificación de la porra. Yo la primera cosa que te voy a decir, ahora vamos a poner pistola aquí la clasificación de la preferente, es personalmente, ¿cuántos puntos crees que va a estar la permanencia? Ahora mismo está a 20 puntos el Beniel, que es el que yo no sé cuántos puntos, yo lo calculo, pues quizás 28. 28, ¿no? 28, ojo, me estoy pasando. 28, 25 yo, personalmente. No sé cómo lo calculas tú. A ver, si con 26 partidos jugados la salvación con 20 puntos está ya, es que realmente nos quedan 8 jornadas. Sí. No se va a ir mucho más allá. Mucho más allá. Probablemente, bueno, es verdad que al final todo el mundo aprieta, ¿no? Sí. Cuando llegan los últimos partidos, todos los equipos se ponen las pilas porque cuando te la juegas de verdad. Pero sí, quizás en 27, 28, yo creo que más allá no se va a ir. No se va a ir esa permanencia. Y bueno, la parte de arriba, ¿cómo la va a ver? Vamos a ser buenos, estamos diciendo todo el mundo de ser buenos, que los 3 primeros van a subir y que va a haber un puesto más de playoff. Pues ¿cómo ves que se va a quedar la clasificación? Para mí los 3 primeros van a ser los que están. San Javier, Bulla, Alcantarilla. No me atrevo a decir quién va a ser primero, segundo o tercero. Quizás el San Javier, con la trayectoria que lleva, vaya a ser campeón, pero es que entre esos 3 muy, muy complicado decirte quién va a ser segundo o tercero. Pero el resto es que está muy apretado. Sí. Del cuarto para abajo, madre mía, cualquiera hace una quiniela ahí. Sí. Va a estar por ahí. Quizás lo dejamos hasta el Abarán, ¿no? De todos los posibles, ¿no? Hasta el 10º, hasta el Abarán. Yo haría el corte en el Abarán. Quizás el Lorca ya por fútbol se podría meter porque trabaja muy bien y juega muy bien. Pero quizá por puntos se le queda un pelín lejos. Pero del Abarán hacia arriba, seguro. Y bueno, y la parte de abajo, ¿quién crees que va a estar ahí? Bueno, yo creo que el Ciudad de Murcia, correcto, exactamente. Claro, y bueno, viendo los puntos, realmente de venir hacia abajo es donde está el turrón. El Lorquí es solo un puesto más, pero ya se va a muchos puntos. Igual que el Algezares. Se va a 29 puntos, igual que el Algezares. Y como te decía, son equipos que con todos los puntos que han hecho en la primera vuelta, pues están prácticamente salvados, ¿no? Aunque no puntúen mucho, yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil alcanzarlo. Entonces el descenso está en 3 plazas para 4 equipos. Sí. Y yo quiero decir que el Ciudad de Murcia es el que se salva. Se decía, porque muchas veces hemos visto con la llegada de Paco Montesinos también el Beniel, que lo veíamos el Ciudad, sí que es verdad que estabais vosotros ahí, pero sí que el Beniel estaba incluso como el Real y cogió esa racha de Paco Montesinos, llegó Paco, y sí que es verdad que lo ha sacado incluso el descenso, es decir, que cualquier equipo cuando cree puede salir. Sí, el Beniel lleva una plantilla muy competitiva, lleva un jugador para mí diferencial de la categoría, aunque sea un equipo de abajo, pero es diferencial en la categoría, como es Mateo Martínez. Mateo Martínez, correcto. Sí. Que cuando es titular rinde espectacular y cuando es suplente, no sé por qué, siempre les mete el gol de la victoria. O sea, da igual, juegue más o juegue menos, Mateo cumple siempre y es un jugador diferencial. Y realmente la llegada de Montesinos pues le ha hecho cambiar totalmente la dinámica. Y luego también la llegada otra vez de Mario, ¿no? La vuelta del hijo pródigo se fue, volvió, Mario Casanova, que ha vuelto también uno de los grandes jugadores que tiene el equipo. Otro de los grandes activos del club, sin duda. Sí, y bueno, y sí que es verdad que aunque a pesar de también el Real de Vladimir, sí que es verdad que el Real sí que lo ve un poquito más fuera, ¿no? Porque ya está a 9 puntos, mal golaveraje perdido, porque ya el Beniel ya le ha ganado, es decir, que al final son 10 puntos, es decir, ya es más complicado. Sí, es verdad que bueno, ahí lo dice la clasificación, nos vamos a descubrir que el Real, pues por desgracia para ellos, pierde casi siempre, pero la realidad es que pierde por un gol. Por un gol, sí, ¿verdad? Ha perdido muchos partidos. Por un gol. Son pequeños detalles que hacen que el Real no se lleve la victoria, pero el Real es un equipo que está siempre cerca de la victoria. Sí. Y aunque esté a 9 puntos de la salvación, pues es un rival muy peligroso. Nosotros ya jugamos con ellos hace 2 semanas, muy peligroso, con las ideas muy claras, muy bien trabajado. Y por qué no puede enganchar otra vez una racha de 2 o 3 partidos y meterse ahí. Hay que llevar mucho cuidado en el Real, yo ni muchísimo menos lo doy por descendido. Pues veremos a ver cómo se queda
permanencia y conseguir esa clasificación de preferencia a final de temporada, ya poco a poco terminando esta parte de fútbol. Bueno, la última cosa es decirle, como he dicho a todos los compañeros, bueno, si se salva el Ciudad, ¿qué hacemos, no? Lo mandamos a todos los jugadores, ¿qué reto nos hacemos? La semana pasada dijo Guille que si subía a tercera se rapaba. Sí. Yo no puedo decir lo mismo, ¿no? Pero algo habrá que hacer, sí. Algo habrá que hacer. Bueno, nos llevamos a los jugadores allí a San Pedro, como decías, y nos damos un baño en el Mar Menor. El Mar Menor, que está muy bien. Y si no, el Mar Mayor, ¿no? Un poquito más mayor, en el que ellos prefieran, que tenemos la suerte de disfrutar los dos. Bueno, pues Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí. Bueno, pues ya nos veremos a fin de temporada, a ver quién se lleva el gato al agua, porque va a estar chulísima desde fuera, ¿no? Para los de dentro yo sé que va a estar va a ser sufrimiento. Está sufrida, sí. Pero es un sufrimiento que nos gusta, los que estamos dentro nos gusta, esta tensión competitiva nos gusta vivirla. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a terminar aquí con Pedro Molina, entrenador del Ciudad de Murcia. Próxima jornada, Ciudad de Murcia a Barán. Veremos a ver quién gana. Hay partido chulo, ¿eh? Un partido chulo, muy competido, contra un rival que está al alza, como te decía, y al que vamos a intentar meterle mano. Nosotros vamos a ir con todos nuestros argumentos, con todo nuestro juego, nuestra ambición y a por los 3 puntos, como no puede ser de otra manera. Pues veremos a ver de José Barnet, ¿no? Como José Barnet. Eso luego, otro día hablamos lo del césped, ¿no? Sí, el césped, bueno, nos está lastrando un poquito, sí, pero bueno, para mí no es una excusa, porque al final en el césped jugamos los dos. Sí. Entonces no es una excusa. Es verdad que a lo mejor nosotros, por el juego que proponemos, nos puede lastrar un poquito más, pero no es excusa y jugamos todas las semanas en ese campo y tenemos que estar ya habituados, sabemos lo que hay. Y a competir tanto en ese campo como en todo, no tenemos excusa. ¿Cuántas veces la habrán reservado? Yo que soy de Murcia, imagínate, ¿cuántas veces han cambiado el césped artificial? Pues sí, es que es complicado porque pues tiene el parking abajo correcto, y sí. Bueno. Y la humedad que sube, sí. Si no estoy equivocado, va a haber una remodelación completa este verano, completa, sí, de cabo a rabo, no va a ser parchear como otra vez, va a ser completo, sí. Y esperemos que el próximo año haya un césped de garantía. Pues es lo que le pasa, lo que le ha tenido que pasar también al Europa, que tiene el mismo campo, tiene el mismo problema, su campo que tuvo que cambiarlo en la primera federación, porque Cerdeña tiene abajo un parking. Sí, es que no sé por qué cuando hay un parking no se asienta bien, no sé la humedad. El motivo. La humedad cuando llueve al final se queda agua. Sí, el césped es que se queda, tiene muchos surcos, sí. Tiene mucho y todo eso es porque pequeñas hendiduras, al final hay que parchear y se queda superpuesto, está por encima incluso de... Bueno, es complicado. Sí, porque no consigue permanecer. Bueno, otro día hablamos de césped, que también es verdad, y llamamos a Xavi Hernández, que también le gustaba. No hay excusa. Es broma. Pero sí que es verdad que eso, que da gusto, partiendo del césped, sí que es verdad que es un campo mítico, centro de Murcia, el José Barnet, además las gradas que siempre están llenas, y siempre da gusto. Sí, un campo que, bueno, una vez que se arregle el césped, pues tiene unas instalaciones extraordinarias. Pues puede disfrutar de la práctica de fútbol. Pues nada, con Pedro Molina terminamos esta parte deportiva, esta parte del fútbol. Ahora no se vayan porque seguimos con el baloncesto, con el polideportivo y más cosas que tenemos que contar. Así que nada, Pedro, muchas gracias, como voy a decir, por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Bueno, estaremos atentos de esa Ciudad de Murcia y de toda la permanencia y toda la preferencia autonómica. Y ahora sí, pues hacemos como todas las semanas, tenemos que hacer el parón de fibra, como siempre, con unos consejitos con Fibranet, operador número 1 de red de fibra óptica, telefonía móvil e internet. Las mejores, sabes tú que para llamar y para todo esto, pues lo mejor tenemos aquí, hay que tirar para casa, ¿eh? Sin duda. Lo sabes tú que estaba con nosotros cuando estaba Agustín. Con el Murcia, con el Agustín Ramos de presidente. Y bueno, y al final, pues unos consejitos como siempre, las mejores alarmas, el mejor internet, las mejores tarifas de móviles. Aquí, consejos y enseguida volvemos con el polideportivo, con el baloncesto. Y nada, nos despedimos aquí con Pedro Molina. Hasta la próxima. Ahora volvemos, no se vayan que queda el polideportivo. Hasta ahora. Pásate al ahorro con Fibranet. Fibra más una línea móvil 5G con llamadas y datos ilimitados por solo 19,90 € al mes. Y añade todas las líneas extra que quieras con llamadas y datos ilimitados por solo 7 € al mes cada una. En nuestras tiendas o en fibranet.tv. Fibranet conecta contigo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el polideportivo y hoy hay que hablar de Lucas Murcia, el baloncesto como siempre, con esa victoria. Volvió otra vez el Lucas Murcia al Palacio de los Deportes de Murcia, partido frente a un rival que siempre históricamente se le ha dado regular, más fuera que dentro, sí que es verdad, pero bueno, que a pesar de venir en mala racha, venía de
a punto de ganar casi en casa a un Real Madrid, que perdía en el último instante con un gol de Andrés Feliz, el jugador del Real Madrid, le ganaba el partido en casa al Ringla Gran Canaria, al equipo de Lakovic. Y bueno, una victoria de Lucas Murcia, 87-76 más 11 en un partido que primero iba a haber ese minuto de silencio, homenaje sobre todo al entrenador con más partidos, uno de los entrenadores con más partidos y victorias en la ACB con el Lucas Murcia, como es José María Oleart, gran entrenador histórico de la Liga ACB. Y bueno, un partido en el que Lucas Murcia, con varias bajas, al final pudieron llegar Foley y Howard Sanrot, eran dudas, pudieron llegar y pudieron jugar. Empezaba bueno, con un Gran Canaria, con grandes jugadores como Mike Toby, como Nico Brusino, y a pesar de todo, pues Lucas Murcia con una gran defensa y un partido que lo tuvo muy controlado, a pesar de que estamos viendo ahí, pues bueno, grandes canastas de, como decimos, de Mike Toby, él es de Lenovo Tenerife, y un equipo trabajado, pero bueno, un Lucas Murcia que empezó a despertar con estas acciones, como vamos a ver ahora, de Jonas Radebos, que bien, qué buena penetración, y Kate, que también, sí que al final el Lucas Murcia en este partido lo tuvo muy controlado, es verdad que, y pudo irse de mayor ventaja, pero bueno, al final el Gran Canaria recortó el último instante. Quien estuvo también espectacular fue este jugador, Michael Forrest, donde también en el segundo tiempo anotó dos triples seguidos. Y bueno, y un Lucas Murcia que empezaba con esa renta, lo estamos viendo en el segundo cuarto, con más 11, a pesar de que el equipo de Lakovic metía estos canastones, como el que hemos visto ahora mismo. Pero bueno, la verdad es que el equipo de Sid Alonso volvió otra vez a carburar, otro jugador también de David de Julius para meterse para adentro, y un Lucas Murcia que consigue su 15ª victoria, récord temporadón que está haciendo el equipo de Sid Alonso. La verdad es que cuarto clasificado, empatado con el Barça, tercero 15 victorias, igual que con el quinto, con el Unicaja de Málaga, 15 victorias, a 2 victorias del playoff, de salirse fuera del playoff. Hay que recordar también que el Bilbao Basket tiene un partido más, es decir, que está el corte en 13, pero yo creo que ya el equipo de Sito Alonso pues mira más quedarse entre los 4 primeros que estar mirando arriba. Y mira, vamos a ver otro de los jugadores, Dylan Ennis para Devonte Kaycock para adentro, pero es que esta jugada no paraba, parecía la misma NBA, y es que con este matazo que iba a hacer también el jugador de Gran Canaria, iba a ser un ida y vuelta, partido bastante interesante que pudieron disfrutar las aficiones. Y estamos viendo uno de los grandes cortes, como estamos viendo, que se puso a 15 puntos el UCAM Murcia. Otra acción también se iba a poner ahora a 17, la mayor ventaja en ese tercer cuarto, uno de los grandes jugadores, Howard Sanrot, y mira que estaba siendo duda para el partido por un E15 de tobillo. Y bueno, el Gran Canaria, pues un equipo pues muy intenso, que no está teniendo una buena temporada, que bueno, ahora hizo también otro de los grandes jugadores, Pierre Pelos, pues hizo también buen partido, pero que no está haciendo una gran temporada y que se puede meter en un lío porque lleva 7 victorias, y recordemos que con la victoria de esta jornada de San Pablo Burgos con 6 se pone a una nada más del descenso, un equipo que está diseñado, bueno, pues por lo menos para jugar playoff y para acceder a todo. Y bueno, y también pues le está costando mucho esta temporada, y qué gran asistencia de Dylan Ennis, en las jugadas también de la temporada para ese matazo de Devonte Kaycock. Al final victoria, 87-76 más 11 para el equipo de Lucas Murcia, que vuelve otra vez a la victoria tras la Copa del Rey, que volvió a casa y se reencuentra, recuerden, 15 victorias, récord ya para, en vez de certificar el playoff, ya mirando cotas más altas y sobre todo quedarse con ese factor cancha, siendo de los 4 primeros para jugar el playoff, y que tampoco tiene que descuidarse porque recibe este próximo miércoles a las 8:30 en el Palacio de los Deportes la vuelta de la FIBA Eurocup. Recuerden que Lucas Murcia ganaba de 1, 87-86 en Italia al Regina, y que esta semana vuelve otra vez al Palacio, miércoles 8:30. Esto no es la Champions League, esto es la FIBA, y esto es como el fútbol, entre comillas, digamos, no es al mejor de 3 partidos, sino es ida y vuelta. Si el UCAM ganó de 1, el UCAM puede permitirse perder de 1, porque también no hay prórroga en este aspecto, sino que como el UCAM ganó el partido de la ida, pues ese punto dijéramos que es doble. Y en caso de perder por 1 punto, el UCAM Murcia pasaría. Tenía que perder por 2 puntos para quedar eliminado de esta FIBA Eurocup, que yo creo que lo más seguro que el miércoles a las 8:30 el equipo murciano pues pase a semifinales y pueda intentar conseguir, que yo creo que es uno de los claros candidatos
para la victoria frente al... La victoria, sobre todo ganar este título, primer título europeo como va a ser la FIBA Eurocup, que si gana, lo más seguro es que ganó de 30 el conjunto del AEK de Atenas, el equipo de Atenas le ganó al Peristeri, al otro equipo de griego, pues lo más seguro es que le toque el AEK de Atenas, le toque ese equipo en las semifinales de la FIBA Eurocup. Así que, bueno, le deseamos mucha suerte al equipo de Sito Alonso, que juega este próximo miércoles a las 8:30 con ese gran temporadón, cuarto clasificado, con 15 victorias. Y bueno, pues con este programa nos vamos a ir despidiendo, os dejamos con la mejor programación como siempre, aquí en este Fibranet La Grada número 26. Darle gracias a Pedro Molina, que ha venido aquí, el entrenador del Ciudad de Murcia, a Víctor Sáez, por, como siempre, que es el que no se ve, pero que está atento a todo y que nos pone todas las repeticiones, todos los resúmenes, que sin él no se puede hacer el programa. A todos ustedes, como siempre, por estar semana tras semana, lunes tras lunes o martes tras martes, los que ven por YouTube el programa siguiéndonos. Y nada, y un servidor, Damián Robles, no tenéis que darle las gracias. Nos vemos el lunes que viene, como siempre, en la misma hora, aquí, en Fibranet Televisión, a las 9, o los martes a las 9:30 en el canal de YouTube de Fibranet TV. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo, se despide un servidor y nada, hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Hasta la próxima.